¿Quieres anotar mi número telefónico de una vez o ya digo, ya lo mandé al momento que me registré? Sí. No, de hecho, la otra vez creo que lo anotaste en el chat y por ahí le tomé una foto, entonces por ahí lo debo de tener. Ah, ok, Pues sí, te busco ok. mañana. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Muy bien, pues bienvenido. Y Sí, no, bueno, pues aquí. pregunta, ¿qué es lo que te llamó la atención del tema de hoy? ¿Qué es lo que esperas Pues de... mira, este tema siempre ha sido muy interesante, a pesar de que hay empresas que tienen políticas de seguridad muy estrictas, pero siempre te encuentras con la resistencia de los trabajadores en muchas ocasiones para ponerse el equipo de seguridad. A pesar de que les explicas y vuelves a platicar con ellos de la importancia que cuiden su salud, lo hacen un tiempo y después lo vuelven a dejar. Ahí es una falta de disciplina bastante fuerte y por eso es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho escuchar este tipo de presentaciones, porque la personalidad de la gente siempre es un poquito complicada para hacerlos entender que traten de evitar los riesgos en el trabajo, de la importancia de su equipo de seguridad. Y por otro lado, bueno, pues también como mexicanos tenemos una cultura de indisciplina, me atrevería yo a decir, que nos cuesta trabajo cambiarla. ¿Sí? Entonces, hasta que no se refleja en un tema monetario, probablemente en un tema de castigos, la gente empieza a entender. ¿Sí? Entonces, bueno, pues a ver, ¿qué aprendemos contigo el día de hoy? Bueno, pues espero que en los anteriores webinars que tú has estado presente, sí haya sido provechoso los temas que te ha tocado ver conmigo. Sí, sí, Y, por supuesto, por y supuesto. espero que por eso es que hoy también estés acompañándonos, porque creo que si no, no habrías vuelto a entrar, ¿no? Que bueno, eso Así es. me da gusto. Bueno, pues mira, ahí en lo que tú comentas tienes razón, creo que la cultura mexicana está muy metida en el tema de que creemos que lo correcto a veces es ser rebelde, ¿no? Y a lo mejor no nada más en México, yo creo que también en todos lados medio como que quiere ser el diferente y se malinterpreta, ¿no? Y realmente lo que para poder convivir mejor en sociedad, pues es seguir las reglas sin necesidad de que tengan que estarte vigilando o estarte haciendo alguna sanción, ¿no? Pero definitivamente el problema es que culturalmente creemos que lo correcto es la rebeldía. Y una cosa que aquí me llama mucho la atención es que tú dices, bueno, ya creo que ya no lo he visto tanto como antes, pero cuando estaba más joven, era muy común que todo el mundo se subía a las camionetas, las pick-ups en la parte de atrás y es peligrosísimo, ¿no? O sea, Así es, así es. si viajar dentro de una cabina de un coche es peligroso, bueno, pues ya hacerlo en una pick-up en la parte de atrás, pues es peligrosísimo. Eh, y luego, no sé, antes, ahora ya creo que ya no lo hacen, pero las patrullas, que eran pick-ups, venían con los policías atrás, o sea, era como que lo ponían ellos de ejemplo, ¿no? Incluso venían sentados en la tina. Entonces, dices, bueno, pues nunca se ve esa parte como un riesgo y en realidad es un enorme riesgo, ¿no? Sí, pues bueno, ya, siquiera sentados había una posibilidad que te salvaras, pero parado atrás, agarrado nada más de un tubo ahí, porque en un bache, en algún frenón imprevisto, no vas totalmente sujeto y puedes perder el equilibrio y los brazos y el tubo no te van a ayudar para que puedas salir volando, ¿verdad? Claro. No, de hecho, pues ya en un choque, pues vas a salir volando, ¿no? O sea, ahí, Así es, ni así aunque te es, agarres de lo que te agarres, así es. la fuerza que va a tener el impacto va a ser tan alta que se... Y bueno, ahí no solamente es un tema de, de cuestión de rebeldía, sino de cuestión de que estás pensando que te puedes morir. O Sí, sea, fíjate que realmente ahí estás, todavía lo ves los fines de semana rumbo a Chapala, ¿eh? imagínate, en carretera todavía, ¿no? Todavía lo alcanzas a ver. Ya no es tan común, efectivamente, tú tienes toda la razón, ya no es tan común como antes, pero todavía por ahí va toda la familia atrás hecha bolas en la camioneta. Ahora incluso buscan ponerle una lona o algo así por ahí, pero todavía se presenta, ¿eh? Sí, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no somos conscientes, o sea, no nos ponemos a pensar realmente las consecuencias. Otro tema que también ahí me parece muy delicado es que luego los papás, con el afán de decir, ay, aquí traigo a mi hijo, lo ponen a que
maneje, ¿no? Según eso, en el volante. Y bueno, pues eso es peligrosísimo, ¿no? O sea, en un frenón, ya ni siquiera un choque, o sea, un frenón fuerte, pues el bebé o el niño que traigan ahí en las piernas, pues va a salir volando directo impactado al volante. Y pues eso es pues casi de muerte, ¿no? Sí. Entonces, O- o o- traerlo, Mira, acabo de ver a un fulanito apenas hace unos días, la semana pasada, que traía al bebé adelante y el amigo hablando por teléfono. sí. No, Peor imagínate, tantito, peor tantito de verdad. Obviamente el vehículo traía bolsas de aire. Imagínate en un golpe mínimo que se diera, pero la frenada que tuviera que dar a 45 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, la bolsa se dispara claro. y le va a dar al niño de inmediato y lo mata inmediatamente. Sí, sí, sí. No, 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 no hay conciencia, ¿eh? Exacto, no lo ves. Ahora, eso es a nivel personal, o sea, estamos hablando ya ni siquiera que estás dentro de una empresa, sino que a nivel persona no nos cuidamos, o sea, ni siquiera en ese nivel, ¿no? Entonces, ahora imagínate, pues, ya en empresas donde ya no estás ni siquiera valorando ya tu vida, sino ya estás pensando en que vas a afectar también una empresa, pues menos es la conciencia, ¿no? Entonces, como tú dices, pues sí es complicado el tema porque es difícil de repente obligar a la gente a que piense en su seguridad. O, por ejemplo, traer el cinturón de seguridad, pues antes no era obligatorio. Hoy ya lo es, pero aún así hay mucha gente que no lo trae, ¿no? Y yo conozco gente que dice que nunca se lo pone porque no le gusta. Sí, grave Y bueno, error. pues ahora lo vemos igual con la cuestión del COVID, ¿no? Que no quieren traer el cubrebocas y que mucha gente no le interesa o no le vale, pues bueno, son de esos mismos temas de cultura. Que no pueden Pero, respirar, pues, dicen, que no pueden respirar. sí, no, está complicado, imagínate. Pero ahorita que veamos un poco el tema, veremos que sí existe una obligación por ley o por las normas que se tienen en México, en donde sí podemos obligar al trabajador a que utilice el equipo de protección personal. Y de no hacerlo, pues podemos sancionarlo y todo eso debe venir en el reglamento interior de trabajo o incluso puede ser una causal de despido. Sí, sí. Entonces, y la ley en ese caso nos protegería, ¿no? Como patrón. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar con el tema, ya son 5:40. Tenemos a Saraí y bueno, Mariana y Adriana que también está aquí acompañándome conmigo hoy. Saraí, buenas tardes, ¿cómo estás? Me gustaría que nos platicaras un poquito de dónde nos acompañas. Bueno, Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas yo, tardes. mucho gusto. Pues yo soy de Firebank Mods. Soy un poquito, bueno, pertenezco a RH, pero sí nos interesa un poquito el tema de seguridad. Es la primera vez que estoy en un webinar de seguridad. Entonces Okay. espero aprender mucho. Pues bienvenida, Saraí, qué bueno que nos acompañas. Bueno, pues yo esperaba que a esta hora ya hubiera más gente en línea, pero parece que todavía no se han conectado. Bueno, de todas maneras, de cualquier forma, vamos a comenzar ya y pues iremos recibiendo a la gente que vaya ingresando. Permítanme. Muy bien. Ya se ven eso. Muy bien. Pues empezaremos un poco platicando. El día de hoy es el tema que nos compete sobre los accidentes de trabajo, el equipo de protección personal y un poco el fundamento legal del por qué el equipo de protección personal. Pues bueno, vamos a platicar un poco de inicio lo que son los accidentes y los incidentes de trabajo para justificar por qué es necesario el equipo de protección personal, ¿no? Primero diremos que accidente e incidente hay una diferencia. El incidente sucede cuando hubo una situación de riesgo, pero no llegó a convertirse en un accidente. Es decir,
Como ejemplo, si yo voy caminando por un pasillo y de repente se cae una parte del techo, pero no me pasa nada, entonces fue un incidente porque no se convirtió realmente en un problema para mi salud. No me afectó, pero se presentó una posible situación de riesgo para que se convirtiera en un accidente. Y un accidente, pues efectivamente es que hubiera sucedido alguna situación que afectara mi salud y que me causara alguna situación de invalidez o de incapacidad para seguir ejerciendo mi trabajo. Y entonces eso pues ya se convierte o se considera un accidente de trabajo. Vamos a platicar un poco de los accidentes y qué son los hechos que existen hoy con relación a los accidentes. Anualmente se producen en el mundo 160 millones de accidentes de trabajo que causan la muerte a casi 1 millón de trabajadores. Es decir, pues estamos hablando casi de un COVID, ¿no? Del año pasado, ¿no? Y esto es lo normal, en cada año más o menos eso sucede con los accidentes de trabajo. Cada minuto mueren 2 personas por accidente de trabajo a nivel mundial. Y por aquí algunas cifras importantes de muertes por accidentes de trabajo, más o menos es 1 millón, por accidentes en carretera son 999,000, por violencia 563,000, guerra 502,000, VIH-Sida 312,000, ¿no? Y bueno, COVID el año pasado pues también anduvimos muy cercanos a, creo que por ahí del millón, entonces, en todo el mundo, entonces pues más o menos para que nos demos una idea del tamaño de lo que significan los accidentes de trabajo en muertes. Y bueno, las horas de trabajo perdidas y el enorme costo económico es de un 4 a un 5% del PIB, ¿no? de cada país, probablemente, ¿no? Entonces, pues es un alto costo, ¿no? Esto de los accidentes de trabajo. En México, en 2000, por aquí tenemos un histórico hasta el 2019 de los accidentes de trabajo. Se dan cuenta, más o menos está alrededor de los 300,000 accidentes por año, y se ha ido incrementando, ¿no? Aunque hubo una disminución del 2017 al 2018 y al 2019 volvió a aumentar un poco, pero creo que ha mejorado con relación al 2017. De todas maneras, pues andamos más o menos cerca de los 300,000 accidentes de trabajo al año en México. Y bueno, ¿qué es lo que alcanzamos a ver? Como siempre, en la punta del iceberg, abajo siempre está todo lo que conlleva las verdaderas, bueno, lo que realmente producen los accidentes de trabajo. De 5 a 50 gastos contabilizados por daño a la propiedad y de 1 a 3 costos misceláneos sin asegurar. Es decir, muchos gastos sí se alcanzan a notar, se alcanzan a ver de cómo afectan, pero hay algunos otros que no los alcanzamos a ver o no los alcanzamos ni siquiera a contabilizar. Y los que realmente se llegan a ver como punto del iceberg, pues sería uno, ¿no? En relación a lo que se alcanza a ver en un accidente, pues digamos un peso o $1 se vería realmente como costo en un punto del iceberg, de 5 a 50 gastos contabilizados por daños a la propiedad en todo caso, y de 1 a 3 costos misceláneos que no están asegurados. Los factores que intervienen en los accidentes, pues son actos inseguros, el 80% de los accidentes, y que es por comportamiento humano, que sería, por ejemplo, en los estados es que tenemos un estado de prisa, de frustración, fatiga, complacencia, y eso pues obviamente afecta y es posible que por traer ese estado de ánimo nos generemos algún accidente de trabajo. Otros que son errores críticos es ojos no en la tarea, mentes no en la tarea, entrar en la línea de fuego, pérdida de equilibrio, la tracción o agarre. Hace un rato que estaba yo revisando el tema de accidentes de trabajo, vi un video que me llamó mucho la atención. En ese video aparecían 2 personas que estaban operando una prensa y en eso una persona tenía que meter la mano para sacar una pieza que se estaba produciendo. Entonces, en ese momento se distrajeron los dos, o sea, el que metió la mano volteando para otro lado. Y en eso se cerró la prensa y le agarró el brazo. Y eso fue porque no estaba poniendo los ojos donde debía, ¿no? Se distrajo, volteó para otro lado y en un segundo, más o menos de un segundo,
pues se provocó el accidente. Entonces, errores muy simples donde uno a veces no toma esa consideración, pues pueden suceder tragedias. Condiciones inseguras, esto ya es no relativo necesariamente al tema humano, sino al medio ambiente, al ambiente en el que se está trabajando, que sería fatiga o desgaste de materiales, pisos mojados, hoyos, caída de objetos con puntas filosas o cortantes, cables expuestos, etc. Sí, aquí ya estaríamos hablando de qué es lo que físicamente pudiera estar influyendo en un accidente. Y bueno, una cosa muy importante es que si se presenta un accidente o incidente dentro del área de trabajo o dentro de la empresa, debemos investigar las causas raíz del accidente para que no vuelva a suceder, ¿no? Y bueno, la investigación de accidentes es una técnica preventiva orientada a detectar y controlar las causas que originaron el accidente, con el fin de evitar la repetición de uno igual o similar al ya ocurrido. Consiste en evaluar objetivamente todos los hechos, opiniones, declaraciones o informaciones relacionadas y crear un plan de acción para solucionar el problema que dio origen a la deficiencia, ¿no? Parece muy fácil a veces decir, bueno, pues sucedió un accidente, pero realmente poder saber cuál fue la causa no es tan fácil, ¿no? Entonces, y sobre todo ya en un área de trabajo es muy importante que sí se haga una investigación causa raíz para poder determinar las causas, las razones y después prevenir que siga sucediendo, que vuelva a repetirse esa situación. Las generalidades para la investigación de accidentes se debe de investigar todos los accidentes, estudiar y aprender de los accidentes, tener un plan definido de respuesta y tener un método para la investigación. Investigación de accidentes, plan definido de respuesta. Hay que definir claramente con anticipación y según la magnitud del accidente, quiénes serán los primeros que van a responder ante un accidente, quién es el responsable de la investigación, quién necesita ser notificado y cuándo, quién controla el área, quién informa a los medios, quién da aviso a los familiares del accidentado. Es decir, deberíamos de estar preparados para que en caso de un accidente todas estas preguntas ya las tengamos contestadas y no después tengamos que estar improvisando, ¿no? Y bueno, al final cuando sucede algo, más bien nunca sucede nada y entonces pensamos que siempre va a ser así, ¿no? Pero si llegara a suceder algo, entonces no siempre estamos preparados, ni siquiera para cosas así tan simples, ¿no? Responder una simple pregunta con, si sucede un accidente, por ejemplo, en el turno nocturno, ¿a quién le van a avisar? Que normalmente en los turnos nocturnos pues no hay gente, debe de haber un supervisor, pero a veces ni el supervisor sabe qué tiene que hacer. Entonces, son cosas que hay que definir previamente porque en caso de que suceda algo, pues podríamos estar mejor preparados, ¿no? Es decir, siempre tenemos que tener el criterio de que estemos esperando lo mejor. Bueno, debemos esperar lo mejor, pero debemos estar preparados para lo peor. Investigación de accidentes, el método es estar preparado, estudiar el terreno, ayudar a los heridos, asegurar el lugar de los hechos, reunir las evidencias, analizar la información, recomendar cambios y dar un seguimiento. Estudiar el terreno, comprobar si todavía hay peligro, determinar qué clase de ayuda se necesita, ayudar a los heridos y delimitar el área. Es decir, por ejemplo, en un incidente, en un accidente que implique electricidad, pues a veces no necesariamente el peligro ya pasó, ¿no? O si hay en caso de que se hubiera caído alguna estructura, pues tal vez todavía el peligro no ha pasado, ¿no? Entonces, tendríamos que estar seguros de que efectivamente ya el peligro ya está completamente aislado y que ya no hay posibilidades de que pueda seguir pasando algo más, ¿no? Hay que reunir evidencias, hacer dibujos o croquis de la escena, hacer entrevistas a los testigos, limitarse a los hechos, no acusarnos, no hacerse el detective. Entrevistas deben tener puntos claves, saber lo antes posible con los testigos, hablarle en un plano de igualdad, mantener la entrevista en tono informal y hacer preguntas abiertas. Esto es muy importante porque se tiene que mantener la objetividad al momento de reunir las evidencias o estar
delimitando los hechos, ¿no? A veces es muy fácil decir, no, pues es que sucedió porque tal persona hizo esto o dejó de hacer esto, otro. Y entonces muchas veces ya entran juicios de valor o estamos juzgando una actitud, ¿no? O a lo mejor dicen, no, pues es que ese cuate siempre es bien juguetón. Y tal vez ese día, bueno, sí, puede ser que sea una persona que tenga una personalidad así, pero tal vez ese día no. Entonces, a veces es complicado mantener esa objetividad, pero hay que intentar hacerlo lo más objetivo posible, eliminando nuestro sesgo de parcialidad, ¿no? Hay que analizar la información, estudiar las evidencias y entrevistas, no sacar conclusiones aseguradas y sobre todo, esto es muy importante, un método de análisis causa-raíz. Es decir, una vez que se presenta un accidente, es formar un comité de investigación de causa-raíz, juntar gente que pudo haber sido testigo, los supervisores, los responsables, y después hacer un análisis causa-raíz para que podamos definir todo lo anterior y se pueda hacer una correcta investigación y obtener una conclusión, ¿no?, que nos lleve a evitar que suceda esto, ¿no? Y una vez que se tenga el resumen, la investigación con el método de causa-raíz, hay que ver condiciones, actos, procesos, métodos que deben de ser modificados, comunicar el resultado de la investigación a las personas adecuadas y realizar un plan de acción para lograr dichos cambios, ¿no? Hay cosas muy simples que definitivamente a veces pensamos que ya todos lo sabemos, pero incluso, por ejemplo, no, hace años, digamos, no sé, unos 20, 30 años, en donde tú ibas a un restaurante, un McDonald's, que es el que se me ocurre ahorita, no, si alguien estaba trapeando, no ponían el letrero que hoy en todos lados ya lo ponen, de que pues hay piso mojado. Antes eso no sucedía, ¿no? Estamos un poquito más grandes, había muchas cosas que hoy ya se hacen, pero antes no sucedían, ¿no? Entonces, yo me imagino, nunca me tocó ver eso, pero sí seguramente sucedió que alguien dentro de un restaurante, un McDonald's o algo así, algún lugar así público, resbaló porque no existía ese aviso, ¿no? Entonces, hoy pues ya lo ponen en todos lados, ya se utiliza, ¿sí? Pero eso pudiera haber parecido en un inicio hasta ridículo, ¿no? En un momento determinado decíamos, no, bueno, pues ¿cómo no se van a dar cuenta que están trapeando? Y eso provocaba accidentes. Entonces hoy también tal vez obviar muchas cosas, pensar que todo es obvio, que no se requiere una señalización o no se requiere hacer énfasis en ciertas cosas, pues creo que no nos va a llevar a que podamos evitar accidentes, ¿no? Sobre todo porque los accidentes suceden ante situaciones y ante aspectos que puedan resultar lógicos, y no todos tenemos lo que le llaman el sentido común, o que lo que decimos que debería ser sentido común. A veces no todo el mundo pensamos igual, vemos las cosas de manera diferente, y entonces eso provoca que tengamos diferencias en nuestras apreciaciones, y lo que para unos pensamos que está muy bien y no está muy claro, resulta que no para todos es así, ¿no? Entonces, bueno, esto es nuestra primera parte de lo que vamos a platicar. Ahorita platicamos acerca de lo que son los accidentes y cómo deberíamos de actuar ante que se presenta uno o un incidente para evitar que siga sucediendo. Es decir, hacer una investigación con un método de causa-raíz y obtener una conclusión para evitar que suceda. No sé si alguien tenga alguna duda o quisiera comentar algo. Sí, Juan Manuel. En una de las láminas anteriores, ponías ahí que incluso quién va a avisar a los medios. Exactamente. Esto tiene que ser necesario. Digo, yo creo que también depende mucho del accidente, ¿verdad? Pero también si... Bueno, creo que es importante tener que trabajar en el tema preventivo, ¿no? De tratar de evitar accidentes.
pero como tú dices, no, nadie está exento, un pequeño descuido, una falta de concentración y se puede provocar algún accidente. Pero llegar al grado también inclusive de tenerlo dentro del plan, el del manejo de los medios, sí es necesario. Mira, aquí digamos que podemos, que lo pusimos de manera general, porque ¿qué sucede si pasa un accidente en el gobierno, por ejemplo, ¿no? O ahorita el bosque de la primavera, ¿no? Finalmente es un accidente. Entonces, pues obviamente hay cosas que no vas a poder ocultar, ¿no? o que tienes que ser muy transparente en qué es lo que está sucediendo. Sí. Entonces, quizás no para una empresa pequeña o mediana o grande, que no esté bajo el escrutinio público, pero si hablamos de una oficina de gobierno o de una empresa que está constantemente siendo pues vigilada o que tiene una relación muy cercana con los medios, pues sí lo deberían de tener considerado, porque incluso es muy riesgoso que alguien que no está preparado para dar información de ese tipo hable, ¿no? De hecho, puede provocar pánico o decir cosas que no son las correctas y se vuelva incluso un problema más grande, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí es importante que desde antes, oye, si en caso de un accidente, ¿quién va a hablar? ¿No? Y si habla, ¿qué va a decir? ¿No? Y incluso, pues, no es que se trate de ocultar la verdad, sino más bien decir lo que debe decirse hasta ese momento, ¿no? Y porque incluso puede que eso afecte después a una investigación, porque entonces, supongamos que se incendió una oficina de gobierno y alguien que no tiene que hablar o que no debería de hablar, lo entrevistan y dice una cosa y dice, no, yo vi que tal persona se fue de la oficina muy tarde y todavía estaba ahí. Y entonces ahí ya viene una cuestión pública donde van a decir, no, pues es que ya una versión en la que dijeron que alguien dejó prendido, estaba fumando, y a lo mejor ni fue cierto, ¿no? Entonces, ya se va a volver un chisme, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que a esos niveles también está, porque al final va a haber una investigación donde se van a buscar realmente las causas raíces y el haber hablado antes puede causar un sesgo en la opinión pública o que después nadie crea lo que realmente fue lo que pasó, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso. Y ahí sí creo que conviene que todo lo tengas muy bien definido previamente, dependiendo del tamaño de la organización y Sí. del tipo de institución del que estemos hablando, ¿no? Ok, gracias. A ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguien que quiera aportar? Bueno, creo que no. Bueno, seguimos adelante. Ya tenemos más gente. Da mucho gusto. Pues bienvenidos a todos. Creo que ya no tuvimos oportunidad de recibirlos a todos, pero bienvenidos. Bueno, ahora vamos a platicar un poco de lo que es el fundamento legal del equipo de protección personal. Y podemos decir que la norma oficial mexicana, la NOM 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2008, habla sobre el equipo de protección personal y la selección, que es el uso y manejo en los centros de trabajo y que tiene el objetivo de establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. Entonces, bueno, esta norma que es la 017 es la que pues le da el fundamento legal a que tengamos que en las empresas proporcionar el equipo de protección personal. ¿Sí? Yo pienso que independientemente de que existiera una norma o que estuviera regido en alguna ley, pues es una obligación, ¿no?, del patrón cuidar de sus trabajadores, porque también finalmente lo que le pase a nuestros trabajadores, pues le va a afectar a nuestra organización, ¿no? Entonces, no es nada más por cuestión legal, yo creo que pues debemos tener esa conciencia de que no solamente es porque la ley me lo obliga, sino porque realmente es necesario, es importante cuidar de nuestros trabajadores, ¿no? Y bueno, en esta norma vienen ciertas obligaciones que tienen los patrones. Y bueno, pues por aquí vamos a mencionar
algunas, también hay unas obligaciones de los trabajadores. Bueno, como obligaciones de los patrones, obviamente es mostrar la documentación necesaria que pruebe que tienes el equipo de protección personal para tus trabajadores ante la autoridad laboral. Si te llega una visita de la Secretaría del Trabajo, pues voy a tener que mostrar la documentación que ellos me pidan, ¿no? Hay que realizar un análisis para determinar el equipo de protección personal a utilizar de acuerdo con las tablas contenidas en la norma. Por ahí, ahorita lo vamos a revisar, hay 2 tablas que vienen en la norma y que hay que llenar para poder hacer ese análisis, ¿no? Documentar la entrega y la reposición del equipo de protección personal. Es decir, hay que tener una evidencia de que se le entregó al personal el equipo de protección personal y que en todo caso se le ha venido reponiendo. Analizar los riesgos a los que está expuesto el trabajador de acuerdo al puesto y centro de trabajo. Es decir, no va a ser el mismo riesgo el que tiene una persona que trabaja en su computadora, en su oficina, al riesgo que tendrá un trabajador que está haciendo trabajo en altura, ¿no? Entonces, no puedes decir que todo el personal que trabaja contigo tiene el mismo equipo de protección personal. También se debe de garantizar que el uso del equipo de protección personal disminuye el riesgo en el trabajo que estás realizando. No lo puedes eliminar del todo, pero sí puedes disminuir el riesgo que vas a tener al realizar tu trabajo. El patrón debe comunicar los riesgos a los que está expuesto el trabajador y, en todo caso, a los contratistas e informarles sobre las medidas de seguridad que deben guardar en el centro de trabajo. Es decir, en el caso del personal de fundición, a mí me tocó decir, ¿sabes qué? Vamos a contratar personal, pero muchas veces es difícil contratar porque es un trabajo muy pesado. Entonces, lo que nos sucedía es que, pues, oye, ya hay 5 candidatos, entraban y al segundo día nada más regresaba 1 o 2. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al principio no se les decía el trabajo, lo pesado que iba a ser. Entonces, lo que decidimos hacer es, desde un principio, antes de que los metiéramos a proceso de selección, les decíamos, mira, este trabajo es pesado, vas a estar expuesto a calor muy intenso, van a ser 8 horas, hay que cargar, hay que hacer esto, y mejor los pasábamos al área de producción y les decíamos, revísalo, si crees que lo vas a poder soportar, pues entonces seguimos con el proceso, ¿no? Porque si no, entonces resulta que después realmente gastas más, porque incluso a veces les dábamos el equipo de protección personal, y ya no regresaban, ¿no? O incluso pues ya se los habías dado y a lo mejor lo entregaban, pero pues ya no es lo mismo. Entonces, ser muy honestos con el trabajador nos va a evitar muchas cosas, nos va a evitar muchos gastos y pérdidas de tiempo. Entonces, si lo hacemos desde antes, creo que nos puede ayudar muchísimo, porque así el trabajador que ingrese va a estar muy consciente de lo que se va a enfrentar, ¿no? Y en el caso de los contratistas también, muchos ya saben, pero aún así es importante decirles, pues tú vas a entrar a esta empresa, y hay muchos riesgos, hay montacargas que están caminando, puede haber algún accidente, entonces pues, estás consciente de que vas a entrar a un lugar y tienes que guardar estas medidas de seguridad, ¿sí? Que ya se hayan diseñado previamente. También otra obligación es capacitar sobre el uso del equipo de protección personal y guardar la evidencia de que se les dio esa capacitación. Supervisar la entrega y el uso del equipo de protección personal de los trabajadores. Es decir, no solamente tengo que entregárselo, sino tengo que supervisar que efectivamente lo utilicen. Y bueno, eso al momento en que ya es una obligación del trabajador, vamos a ver que también es una obligación del trabajador utilizar el equipo de protección personal, pues yo lo puedo poner en mi reglamento interior de trabajo y puedo decir que en caso de que no lo utilicen y yo lo sorprenda no utilizándolo, pues yo incluso podría despedirlo sin ninguna situación legal para la empresa como patrón, porque no está obedeciendo lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces lo puedo sancionar o lo puedo correr o puedo hacer, porque también me ha tocado, bueno, sabemos que en el rubro de la fundición, mucha gente no tiene más que la primaria o tiene un nivel de educación muy, muy bajo. Y bueno, pues la cultura a veces es como de
pues a mí no me van a hacer que yo utilice los lentes, y a mí no me gusta el casco, y a mí no me gustan las botas. Y bueno, esa persona que no lo quiere utilizar de repente contamina a los otros, ¿no? Entonces hay veces que es mejor deshacernos de una persona que no vaya a utilizar, no nos vaya a causar una situación interna, porque si no después eso va a afectar de otra manera, ¿no? Entonces, pues como dicen, es mejor pues tomar las precauciones con alguien que después nos puede causar mucho problema. A mí ya me tocó verlo en una empresa, una persona no quería usar incluso era supervisor, ¿no? Entonces, pues dice, ¿sabes qué? Esta persona, pues a lo mejor es buena, pero nos causa otros problemas. Entonces, ni modo, o sea, tendríamos que llegar a un arreglo si no quiere utilizarlo y pues es parte de su obligación hacerlo, ¿no? Y más por el nivel de responsabilidad que tiene. Y bueno, por último es señalar las áreas donde es obligatorio el uso de equipo de protección personal. Hay áreas dentro de la empresa en donde si tú ingresas a ciertas áreas es necesario que vayas con ese equipo, ¿no? Y ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Si no lo traes, pues obviamente se te puede sancionar. Como obligaciones de los trabajadores está el participar en la capacitación que el patrón proporcione para el uso y mantenimiento del equipo de protección personal, utilizar el equipo de protección personal que le proporcione el patrón, revisar antes, durante y al final de la jornada las condiciones del equipo de protección personal e informar cuando el equipo de protección personal esté dañado. Miren, esto es bien complicado porque hay muchas cositas que luego no nos damos cuenta. Por ejemplo, un casco lleva un equipo de suspensión y está el casco, ¿no? Entonces, la parte que sería lo que te sujeta a la cabeza, pues debe de tener una función de amortiguación. Realmente eso es lo que te va a evitar que si te cae algo en la cabeza, pues no te llegue hasta el cráneo. Y ese equipo de suspensión se debería de estar lavando una vez al mes, porque pues obviamente está en tu cabeza y eso con cosas que te puedes estar poniendo en el cabello, el sudor, todo eso, pues puede ir puede corroer el material del que está hecha esa suspensión y después de ciertos meses puede que ya no realice su función como debería de ser. Entonces, se recomienda que una vez al mes lo retires del casco y lo laves, ¿sí? Pero yo les aseguro que puede haber gente que tiene 5 años con un casco y nunca lo ha lavado, ¿no? O sea, nunca ha lavado esa parte. Entonces, sería evaluar si aún ese casco funciona como debería de ser, ¿no? Sí lo utiliza, pero ya que no suceda un accidente, pues nos daremos cuenta si realmente aún funciona bien ese casco, ¿no? O en el caso de equipo de altura que utilizas para las alturas, un arnés, pues también supongamos que el arnés hace un año o dos lo estaban utilizando y hubo una posible caída y funcionó correctamente. Pero ese arnés ya no debería de seguirse utilizando, se debería de desechar. Es más, se tiene que cortar porque si no existe el riesgo de que se confunda con otros de los que ya existen dentro de la empresa y pues lo puedes seguir utilizando, pero ese arnés ya sufrió una fatiga. Entonces, es probable que en un siguiente accidente ya no sea confiable. Entonces, habría que destruirlo. Entonces, en eso es muy importante que los trabajadores no solamente utilicen el equipo, sino que también estén conscientes de que debe dársele un mantenimiento y de que si no funciona ya el equipo, pues lo informen, porque aunque lo estén utilizando, si ya el equipo ya no funciona adecuadamente, pues entonces sí va a haber un accidente, ¿no? Juan Y bueno, Manuel, y todo perdón, esto, sí, adelante. perdón. En este tema del equipo de protección personal, ¿hay alguna norma que diga que, no sé, por ejemplo, lo tienes que entregar equipo nuevo 2 veces al año, una vez al año? Porque también ese equipo necesita mantenimiento, ¿no? Claro. No necesariamente porque depende de cada uno de los equipos. Sí hay unas normas, y por aquí ahorita te las muestro, que habla sobre cada uno de ellos, pero va a depender mucho del fabricante, ¿sí? El fabricante de un casco te va a decir ahí, de hecho incluso en las normas dice que te vayas mucho a lo que el fabricante te dice, ¿no?
Un casco, si tú compras un casco, porque hay de diferentes tipos, te va a decir que se recomienda que cada determinado tiempo le des un mantenimiento o lo pruebes, ¿no? Entonces, hay que seguir mucho las indicaciones del fabricante del equipo de protección personal. Pero el problema es quién lo hace y quién lo vigila. Entonces, dentro de la organización, ahí lo más importante es que se crea una comisión o se crea un responsable para que esté vigilando todo eso, ¿no? Pero es complicado porque, pues, si tenemos una organización de, no sé, 300, 500, 1000 empleados, y en diferentes turnos, pues se vuelve bastante difícil administrar esa parte, ¿no? No es imposible, pero es costoso, implica mucho trabajo administrativo y a lo mejor hay que destinarle un recurso, o sea, es decir, no solamente una persona, tiene que ser un equipo. Entonces, pero creo que hacerlo es lo más indicado porque de esa manera vamos a ahorrarnos otro tipo de problemas, ¿no? Una indemnización del Instituto, del IMSS, por cuestiones de un equipo, de una persona que fallezca o que tenga una incapacidad permanente, pues es más caro, ¿no? Y más en una empresa muy grande donde pudiera pasar muchas veces en el año. Entonces, pues creo que sí vale la pena esa inversión, y no solamente por eso, ¿no? Sino también porque, como decía al principio, debemos ser muy conscientes de cuidar a nuestro capital humano. ¿Sí? No sé, ¿alguien más quiere comentar algo con relación a esto? Estamos... Nada más ahí en ese mismo tema. ¿No sería la Comisión de Seguridad e Higiene quien se encargara de eso? Si hablas de 300 personas, a lo mejor cada departamento debería tener una persona encargada de ese tipo de cosas. Claro, mira, en el caso de la Comisión de la Higiene y Seguridad, yo creo que ellos como comisión determinan todas estas reglas que debe definir la empresa, pero luego esa comisión debe decir, ok, pero el responsable de esto en el turno es esta persona, y tendrá que entregar estos reportes, y a quién se los tendría que entregar, ¿no? Y quién va a revisar esos reportes. Entonces, ya la manera de cómo vas a operar ya en el detalle, tienes que definir responsables. Entonces, todas las reglas generales de lo que va, cómo lo vas a controlar, lo defines en la comisión, y después defines responsables, y a lo mejor esos responsables semanal o mensualmente, semestral o trimestralmente, no sé, ya lo definirá la comisión, decidirán cómo lo van a estar reportando y qué hacer en todos los casos, ¿no? Entonces, es muy grande, la verdad es que es algo no tan simple, parece simple, pero no lo es, en la que la comisión precisamente por eso está formada por representantes patronales y representantes de los trabajadores, para que se lleguen a todas esas conclusiones y se obtengan pues los procedimientos internos de cómo llegar a controlar todo eso. Entonces, sí es muy interesante que las leyes realmente mexicanas, si las analizan, si revisan las normas oficiales mexicanas, la Ley Federal del Trabajo que habla sobre las comisiones, realmente está completo. O sea, realmente es una legislación, para mi gusto, bien hecha, pero ya en la operación muchas veces no funciona. Y más porque muchas veces, espero que no, y no es el caso tal vez en el gremio de la fundición, los patrones no están tan comprometidos con eso, ¿no? Y bueno, hay brigadas, y eso significa dedicarle cierto tiempo, y hay veces que dicen, oye, pues es que la Comisión de Higiene y Seguridad está nuestro mejor trabajador, y ahorita tenemos un trabajo urgente y no se puede estar juntando, ¿no? Y lo tiene que estar haciendo cada semana, y así cada semana o cada 2 meses o cada mes que se supone que debería de haber reuniones de la comisión, no las llegan a realizar con toda la gente porque pues es más importante estar en la operación, ¿no? Entonces, ya en la hora del momento de realmente llegar a la operación, a que funcionen las comisiones, a que funcionen todos los organismos y todo lo que está contemplado en la ley, pues no siempre llega a ser así. Y para eso también se requiere muchísimo el apoyo de la dirección, el apoyo de los patrones, porque pues, si ellos no apoyan esa situación, pues aunque existan las comisiones, a la hora de la hora no van a funcionar. No sé si alguien haya tocado un caso así, o
si lo hayan visto de esa manera, pero a mí yo lo he visto mucho y bueno, a mí me ha tocado ser director y la verdad es que a veces es difícil porque también dices, oye, traemos eso y está complicado jalar a la gente, pero ¿sabes qué? Dices, no, pues es que si no, nunca lo vamos a hacer. O sea, siempre va a haber un motivo por el estarlo retrasando. Entonces, hacerlo así es la mejor opción. No sé si quieres comentar algo más, Rubén. No, Juan Manuel, todo muy bien, gracias. Ok, bueno, seguimos. Bueno, miren, Ay, por aquí creo que ya se fue un poquito. Okay. Para elegir en la misma norma, nos habla sobre qué regiones anatómicas se deben considerar para elegir el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dice que debemos proteger varias partes de nuestro cuerpo y que, pues, por ejemplo, sería la parte de la cabeza. Nos dice qué equipo de protección y qué riesgos son los que hay que estar cubriendo. Los ojos y la cara, los oídos, el tronco, las extremidades inferiores y otros, ¿no? Y bueno, aquí en esta foto podemos ver que son prácticamente todo lo que es el cuerpo y cómo lo debemos de proteger. Entonces, este cuadrito que está aquí viene en la norma y te dice que es cada uno de esos puntos cómo deberíamos de estarlo considerando, ¿no? Se supone que cada empresa debe de hacer su análisis y hay una segunda tabla que es la tabla A2 donde el análisis lo tienes que hacer por cada puesto. Y entonces deberías de estar definiendo un equipo de protección para cada puesto y para todas estas áreas que vas a querer proteger de tu cuerpo, ¿no? Cabeza, los oídos, la protección respiratoria, la protección visual, los otros accesorios como las fajas, las manos o incluso los overoles como ropa de protección y los pies, obviamente, ¿no? Entonces, pues eso te lleva a que tienes que elegir un equipo de protección para todas esas áreas de tu cuerpo y además por puesto. Entonces, obviamente no vamos a hacer aquí un análisis, pero en la norma vienen esas dos tablas y que en teoría hay que llenarlas para que determines cuál es el equipo de protección personal más adecuado, ¿no? Es complicado porque para eso pues necesitas pues tener un especialista o alguien que te ayude un poco para estar definiendo cuál es el equipo más indicado. Y sobre todo porque hay muchos tipos, por ejemplo, de cascos. Hay cascos que son para cuestiones, todos tienen el objetivo de proteger la cabeza, pero también hay cascos que están diseñados para protegerte que caiga algún cable eléctrico que sea de alto voltaje o hasta de bajo voltaje. Guantes, pues hay un montón de tipos de guantes diferentes porque unos te van a proteger para cuestiones de materiales químicos o de líquidos y que no podrías, por ejemplo, utilizar, no puedes utilizar un guante de algodón si vas a manejar algún líquido, ¿no? Que sea algún líquido que tenga algún problema o alguna situación química y que te pueda causar algún tipo de daño a tu piel, ¿no? Entonces, pues hay que saber cuáles son el equipo que puedes utilizar para cada situación y entonces definir el mejor equipo para cada puesto y para cada actividad que vas a realizar dentro de la organización, ¿sí? Entonces, bueno, miren, es muy importante que yo les recomiendo que realicen su análisis con las tablas, porque aparte la autoridad, si te llega a hacer una revisión, te lo va a pedir, te va a decir, oye, a ver, enséñame tu análisis que hiciste y cómo lo hiciste. Y si tú se lo muestras, bueno, pues en teoría te lo da por bueno. Pero sin embargo, sí es importante pues buscar algún especialista para que te ayude un poco a saber si lo que tú estás eligiendo, lo que estás definiendo, está correcto, ¿no? Y bueno, hoy les
voy a presentar por aquí a una persona que está conmigo, se llama Adriana Ramos. Ella trabaja por una empresa que se llama Guma Safety. Ellos son especialistas en equipo de protección personal, y por aquí nos hicieron un análisis y nos están haciendo una recomendación de cuáles son el equipo de protección que podríamos utilizar para cada actividad que normalmente se utilice en la fundición. Abre tu micrófono. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Por aquí nos va a ayudar un poquito. Micrófono y el video. Muy bien, Adriana. Bienvenida. Perdón, Perfecto. Muy bien, lo que pasa es que está aquí. Lo que pasa es que aquí tengo a un lado a Adriana y ella trae su material en su computadora, pero nos está causando un poco de eco. La voy a presentar y ya ella va a continuar, ¿no? Miren, nada más les quiero mostrar aquí lo que ya, nos hicieron de análisis. Y bueno, nos dicen que en la recepción de chatarra, pues hay una serie de equipo aquí, tú lo tienes ahí, ¿verdad? Ok, nos va a mostrar ahorita cuál es el tipo de material, de equipo de protección personal que recomiendan para cada proceso. Y bueno, nos va a ir explicando incluso, vamos a tratar de ser breves porque es muy amplio, cuál sería el equipo, ¿no? Y por ahí trae su ficha técnica y se los va a mostrar. Entonces, bueno, pues le damos el micrófono a Adriana. Permíteme, nada más déjame ponerte como... Ya estás como... Ok. Listo, le pones compartir.
Muy bien. Gracias, Ana. Mira, vamos a seguir ahorita con el resto del equipo de protección personal. Nada más, lo único es este equipo que ahorita presentó Adriana es para la primera etapa, donde es la recepción de la materia prima. Por eso es que ahorita, si se dieron cuenta, nos recomendaba la gorra árabe, porque muchas veces ese trabajo pues, se realiza en la intemperie, ¿no? No siempre, pero en muchas ocasiones pues estás en el sol, y entonces pues para evitar ese tipo de exposición al sol, pues te recomiendan esa parte, ¿no? Los guantes, por ejemplo, este tipo de guantes, pues son resistentes ante cuestiones de metal, y muchas veces al momento de recibir la materia prima, o si es algún metal, pues te puedes cortar, ¿no? Entonces por eso es este tipo de guante, ¿no? Entonces, lo siguiente que va ahorita a mostrarnos Adriana es la otra parte del proceso, y ese es ya en la, ¿cómo tenemos ahí? Es área de fundición. Para el área de fundición. Entonces, adelante Adriana, por favor, platícanos cuál es el equipo que están sugiriendo. Con el visor. Ya. Ok. Cierra el micrófono. No, ya. Bueno, creo que me comentan que no se escucha. Está apagado, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya está. Vamos a utilizar esta otra computadora para que se escuche. Ya se escucha, no sé si alguien me pudiera decir si ya se escucha lo que dice Adriana. A ver, Adriana. ¿Sí? Sí, ya se escucha. Ok, perfecto. Una disculpa, lo que pasa es que se quedó aquí parece que su equipo de ella no está funcionando muy bien en el micrófono. Entonces vamos a utilizar esta otra máquina para que por esta estén escuchando, ¿sí? Ahora sí, Adriana, adelante, por favor. Entonces, bueno, nada más dinos ahorita el equipo que vas a presentar. Claro. Es en relación al proceso de fundición. Fundición, así es. Ok, este traje de rayon alumizado es el que nosotros fabricamos con tela Nutex de exportación, que es de Estados Unidos.
son 2000 grados Fahrenheit. Los que están, aquí está, la exposición a la temperatura con 90 grados de calor radiante. Esta no es una exposición directa. Por lo tanto, este material sí se puede perforar en cuanto al proceso de chisporroteo. Vamos a hablar de lo que es qué es lo que necesitamos para la protección, empezando desde la cabeza. Es la parte de la escafandra. Esa escafandra que nosotros fabricamos tiene el visor. Este visor se puede cambiar sin que puedas comprar la escafandra. El sacón es forro de algodón y por lo tanto, eso lo tenemos en 90 centímetros de largo, 80 y 70. Los guantes, estos los tenemos con palma de carnaza. La carnaza sí se quema a los 100 grados. Tenemos otros guantes que tienen palma de Kevlar, que son utilizados para tomar objetos calientes a 500 grados centígrados. El pantalón, que es para protección de la parte de abajo, y las botas. No sé si tengan alguna duda. Creo que no. Vamos a la parte de Compartir pantalla. El archivo que lo tienes que tener abierto ya. Listo. Ya lo ves compartido. Ah, ¿cómo? Compartir. Listo. Esta es la parte de la instrucción. ¿Qué es lo que necesitamos proteger? La parte de las botas, de los pies, es esencial. En este caso, esta bota es con casquillo y también es cosida, por lo tanto es la marca Comando. Trae bolsegui y eso se puede utilizar para las personas que por lo regular están de pie. Si la persona no tiene contacto directo, una exposición directa, podemos seguir utilizando lo que es la mezclilla. En dado caso de que sí sea una exposición directa, sí necesitamos utilizar un sacón de rayón aluminizado. Esto es por la exposición a las altas temperaturas. Los guantes, esto también depende de la temperatura que vayamos a utilizar. Como había comentado anteriormente, la carnaza se quema a los 100 grados. Por lo tanto, si está más de 100 grados, yo no recomiendo la carnaza. Serían unos guantes de Kevlar, Kevlar natural, con la parte del dorso aluminizado.
La parte de los químicos. Vamos a ver la parte de esta forma, porque no sabemos si se van a totalmente a sumergir o solamente fueron momentáneamente lo de líquido. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Serían esos guantes contra ácidos, que es de hule natural, es látex, es el 56450 de Derma. Hay otros que pueden ser, por ejemplo, un 5131 de MCR, que viene siendo nitrilo o Solvex. No sé ustedes cómo lo conocen, pero es un nitrilo verde. Por lo regular, cuando se hacen en las empresas de fundición, es ácido sulfúrico. Yo recomiendo esa parte de los guantes, que son los más recomendados en este proceso. Para la protección de la cabeza y más bien respiratoria, sería una full face de modelo 9000 marca Moldex. ¿Esto por qué? Porque utiliza un visor que puede protegerte toda la cara y no necesariamente tienes que utilizar las gafas, que sería muy incómodo. Los cartuchos que podemos utilizar, que van a ser para químicos, son los 7300. No podemos mezclar marcas Moldex ni marcas diferentes. ¿Por qué? Porque las entradas de los cartuchos no son las mismas, por lo tanto tiene que ser todo Moldex. Estas botas, las botas Drypro, es un modelo DTI 401. Son las que tienen casquillo y la suela la que se está utilizando para los químicos. Si se fijan, tienen especificaciones el ISO y también tienen una protección barrera antimicótica. No es cierto. Gracias, Adriana. Miren, bueno, un poquito estuvo complicado porque teníamos algunas cuestiones técnicas aquí con el audio. Creo que las primeras fichas que presentó Adriana no escucharon lo que comentaba. Ahorita lo repetimos. Nada más, bueno, les quería comentar, si se dan cuenta del tema del equipo de protección personal, hay muchos tipos, ¿no? O sea, ahorita, bueno, la complicación era abrir todas las fichas técnicas y mostrarles de cada uno. Entonces, tan solo para un guante puede haber 20 marcas y diferentes modelos de cada marca. Entonces, de repente es complicado realmente poder decir cuál es el equipo de protección personal que le corresponde. Porque puedes decir, bueno, es pero cada marca va a tener una diferencia, ¿no? Y puede haber diferentes especificaciones. Entonces, realmente no es tan sencillo, parece sencillo, pero no lo es, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, obviamente en este caso, Adriana, que se encarga, que ella trabajó para una empresa que vende equipo de protección personal, pues nos mostró un equipo de Kevlar, que parece un traje de astronauta, y es lo más recomendable, ¿no? Pero en muchas empresas de fundición tal vez nada más lo que llegan es a mezclilla. Y a lo mejor sí es necesario que lleguen a utilizar un traje de esas especificaciones, pero tal vez es muy caro, ¿no? Entonces, de repente, bueno, pues son decisiones que se deben de tomar dentro de las empresas, aunque a veces, pues, quien te está sugiriendo no solamente es por vender, sino también porque creo que sí es necesario las especificaciones que se tienen, llegar a necesitar realmente el equipo que corresponde, ¿no? Pero bueno, si dentro de lo que ahorita presentamos
alguno de ustedes tiene alguna duda o quisiera conocer más a detalle las diferentes opciones que hay, pues pueden platicar con Adriana, y les puede ella orientar más a detalle sobre cuál es lo más adecuado, ¿no? Y ya sobre eso, pues ir a hacer comparativos. Obviamente, la empresa para la que ella trabaja, pues no es la única que existe en el mercado, ¿no? También hay otras, y pues ahí pueden hacer comparativos con diferentes empresas y ver cuáles son la opción que más les corresponde, les conviene, ¿no? En esta ocasión, pues lo que yo quise es mostrarles una opción y de allí, pues tomar una decisión, ¿no? Entonces, desactiva tu video, por favor. Ok, nada más les voy a mostrar ahorita ya en la presentación que se les va a mandar. Bueno, pues ahí va a venir por cada una de las actividades, lo van a ver cuáles son ¿cómo se llaman? El equipo de protección recomendado para cada área, ¿no? Para cada función dentro del área de fundición. Entonces, permítame un poquito. ¿Cómo lo tienes? Aquí, por favor. Entonces, aquí se lo voy a mostrar. Ahí está. Entonces, bueno, haciendo el resumen, en el área de recepción, pues obviamente los lentes de sargento, la gorra árabe, de la que hablamos hace un rato, la mascarilla desechable antipolvo, que es la KN95 o cualquier otra N95. Aquí nada más la única diferencia es que la N95 viene con unas, digamos, especificaciones o revisión de Estados Unidos, y la KN95 viene con especificaciones chinas, pero prácticamente es lo mismo, se filtran el 95% de las partículas. Ropa de mezclilla, guantes de argonero y calzado de seguridad con punta de policarbonato, suela de hule y lengua tipo de ala de murciélago. Para el área de fundición de metal, recomiendan guantes, escafandra, sacón, pantalón y cobertor de zapatos de rayón con Kevlar. Ropa de mezclilla y calzado de seguridad, igual que el anterior. También un punto de policarbonato, suela de hule y lengua tipo de ala de murciélago. En la extrusión del material, si es operador de supervisión de máquinas sin exposición directa al material, sacón de rayón y Kevlar. Ropa de mezclilla, calzado de seguridad, guante de carnaza con reformamiento en Kevlar para altas temperaturas, y el uso del tipo de carnaza depende de la temperatura. En el área de trabajo con tratamiento químico, en el caso de que existiera, pues normalmente es ácido sulfúrico, full face, cartuchos 73000, 6003, guantes antiácido, botas plásticas contra ácidos y overol. Y para el almacenamiento de producto terminado, igual que en la recepción, ¿no? Entonces, bueno, estos son el equipo que están sugiriendo ellos que se dedican a vender este tipo de equipo. Y bueno, ya cada empresa podrá determinarlo de acuerdo a los análisis en las tablas que nos muestra la autoridad, bueno, la norma, que es la NOM 17. Y bueno, pues ahí a lo mejor si en cada empresa ya hicieron su análisis o ya tienen su análisis, podrían consultarlo con ellos y definir si lo que ustedes están definiendo es lo mismo o hay diferencias, y qué es lo que más sugieren, ¿no? Y también otro criterio también muy importante para definir esto es cuánto cuesta, ¿no? Y cuánto tiempo te va a durar, cuándo es el tiempo de uso, el mantenimiento de cada uno de esos materiales. Y bueno, son muchas cosas que hay que decidir. Pero bueno, es muy importante que podamos tener todo esto para que en caso de una revisión lo podamos presentar ante la autoridad, y por otro lado estemos seguros de que estamos proporcionándole a nuestro personal el mejor equipo de protección personal y evitar riesgos, ¿no? Y disminuir, más bien reducir los riesgos que pueden existir por el desarrollo de la actividad, que realmente me parece que es muy peligrosa dentro de estas empresas de fundición. Y bueno, pues no sé si alguien tiene algo que comentar.
Rubén, que has estado un poco, bueno, que siempre estás muy activo. No, Juan Manuel, muy claro, muchísimas gracias, de verdad muy interesante toda la información que nos proporcionaste el día de hoy. Te agradezco mucho. No, pues al contrario. Miren, sé que hoy a lo mejor tuvimos por ahí algunos problemas, pero espero que sí lo hayan podido ver un poquito más claro al final. Y bueno, pues en caso de que tengan dudas de todo esto que platicamos hoy, bueno, pues yo tengo una empresa o somos un equipo que los podemos asesorar con todos estos temas. En este tema también les podemos dar alguna asesoría. Y bueno, pues pueden mandarme un correo a mi dirección, que es manuelmarva@yahoo.com, o a mi teléfono celular, que es el 3314 70 15 59. O pues Adriana también puede darles ahí alguna asesoría. Tira tu video si quieres. Y a ver, Adriana, danos ¿cómo se llama? Tu información, tus datos de contacto para que también te pudieran, en todo caso, hablar o mandarte algún correo. Gracias, Manuel. Bueno, de hecho, mi correo es arramos@boxer.com.mx. Ahí me pueden localizar. O también, sería mi teléfono celular. Ok, bueno. Como nunca se habla, Adriana, pues luego no se sabe su teléfono, pero su teléfono es el 33 17 28 14 32. Entonces ella trabaja para Guma de Occidente, son especialistas en equipo de protección personal, y pues a ellos los pueden buscar también. Adriana es la gerente de ventas, entonces con ella, si la localizan, si la buscan, les puede asesorar con todo este equipo. Y bueno, si alguien quisiera comentar algo, tiene alguna duda, pues está abierto el micrófono. Alex, creo que quieres comentar algo. No. Buenas tardes a todos. Sí, nada más para felicitarlos por una presentación. Muchas gracias. Y sí, gracias por darnos los datos para poder solicitar alguna asesoría o algo. Se les agradece. De verdad, felicidades. Pues muchas gracias, Alex. Sí, claro, como te decía, mi teléfono es el 3314 70 15 59. Tu servidor, Manuel Martínez. Ya. Se volvió a poner como que tú estás ahí. Permítame aquí una. Y bueno, Adriana, ya también dimos su teléfono. Adriana, su teléfono es el 33 17 28 14 32. Y su correo electrónico es arramos@boxer.com.mx. arramos@boxer.com.mx. Es el de Adriana, su correo. Y bueno, pues ahí si necesitan alguna asesoría o que les ayudemos un poco con sus procesos pues en este tema de las NOMS, de cumplir con las NOMS o con el equipo de protección personal, pues estamos a sus órdenes. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Bueno, si no hay más que decir, pues damos por terminada el webinar. Les agradecemos a todos su atención
Y bueno, pues ahí nos veremos muy pronto. Por ahí tenemos para el mes de mayo otros temas interesantes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Que estén bien. Hasta luego.